Bueno, la semana anterior nosotros estuvimos desarrollando la presentación de la pornografía. Primero definimos el concepto de pornografía, luego vimos los antecedentes históricos de la pornografía y su impacto directamente en la literatura y en el arte. Con respecto al concepto, aclaramos directamente que la pornografía viene del griego porno, que quiere decir prostituta, y grafía tiene que ver con letra, imagen o escritura. En este caso, la definición de pornografía en torno a la etimología del concepto sería todo aquello que una prostituta realiza, pero que se expresa de modo gráfico. De ahí que tanto la literatura como el arte plástico en torno a la pintura puedan ser objeto mismo o campo de acción de la pornografía en sí misma. Incluimos ahí también la fotografía, que también fue un gran boom para el desarrollo histórico de la pornografía moderna. Lo que nos llevó al tema de los antecedentes. Dijimos que la pornografía tiene un origen tan antiguo como el hombre, porque hemos encontrado objetos de corte pornográfico en los ritos de fertilidad de las antiguas civilizaciones. Luego llegamos a las famosas pinturas y representaciones artísticas pornográficas de pleno acto sexual, tanto en los templos o en las esculturas de los templos hindúes, el famoso libro del Kama Sutra, que era un texto hindú de corte pornográfico, y también tenemos el arte griego, el arte clásico, tanto en Grecia como en Roma, donde aparecían este tipo de pinturas, y así sucesivamente, lo que entonces nos llevó al desarrollo de la pornografía en el siglo XX, que aparece directamente con la fotografía, y después de la fotografía viene la aparición de la televisión y el internet, que han sido los medios de propagación de la pornografía. O sea, en este caso, la pornografía es toda una industria. Y conocemos, ¿no? No más alcanzamos a ver un imperio, bueno, todavía aún más fuerte. Robert, vamos a ver con Robert Lora ahora tu artículo sobre la pureza sexual masculina, para que entonces luego podamos ver con Néstor el impacto de la pornografía. ¿De qué trata? ¿Qué te inspiró a tener este tipo de escrito expuesto para beneficiar al público? Bueno, viene a una necesidad de, como joven, principalmente la página está dirigida a un público joven, y yo como joven estoy expuesto a esas cosas, y yo más que nadie sabe cuáles cosas los jóvenes luchamos todos los días y tratamos de combatir con ellas. Básicamente pienso yo que no hay pocas áreas en la vida del hombre y en la vida de un joven que uno tenga más lucha, que la pureza sexual, la pureza masculina. Hay pocas áreas que uno tenga más lucha que esa. Y básicamente ese fue el eje principal para poder exponer esa serie, que la pudimos compartir durante una semana con un artículo diario donde estaba hablando de cómo tener o poder cultivar una pureza sexual masculina sana. Y básicamente todo se puede resumir en una sola palabra. Dice la Biblia que lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Y en el proverbio dice que nos manda a que cuidemos nuestro corazón. Y básicamente cuando de nuestro corazón que sale lo que hace que uno no pueda llevar una pureza verdaderamente sexual de manera sana, de manera que uno pueda tener una hoja abierta, uno puede ser un libro abierto en cuanto a la juventud y en cuanto a la nueva persona. Hablamos sobre el trato del acceso opuesto, sobre el trato de las mujeres, cómo uno le puede quizás hablar, etcétera. Podemos también, que básicamente es un tics que es primordial, aunque quizás en el momento uno nunca llega como a poder experimentarlo, pero es que la pureza, básicamente la tentación se vence, si es sexual, en el primer round. O sea, yo no puedo dejar que yo llegue más y que quizás yo lo voy a vencer en el otro. Si no lo hiciste en el primer round o la primera vez que te enfrentaste a ella, difícilmente va a poder resistir o vencer en la próxima que viene, porque básicamente es algo que tiene que cortarse de raíz. Inmediatamente, ahora. No dar más oportunidad. ¿Has tenido oportunidad de ministrar a jóvenes o eres mejor en las redes que...? Básicamente me desempeño más detrás de cámara, mejor. Claro. Básicamente no doy tanta cámara por el asunto de que me gusta
me siento más cómodo trabajar detrás de escenario, donde quizás la persona mejor me lean, la persona quizás puedan ver un video, aunque no sea yo que lo esté hablando. Pero básicamente Dios me ha permitido servir en esas fuentes, desde aquel lado de la pantalla. Y hoy en día la tecnología se ha apoderado de todo el mundo, es algo que juntamos diario y básicamente tenemos que aprovecharla porque ahí que estamos siendo de bendición hoy en día. Así es, que bueno. Volviendo a nuestro teólogo Néstor, vamos a hablar ahora un poquito sobre el impacto. Bueno, la pornografía ha tenido un impacto claro y rotundo. Creo que el primer impacto que tuvo la pornografía fue en la literatura, porque obviamente los primeros escritos o los primeros rasgos de pornografía los hallamos en los escritos. La pintura también tiene un alto impacto dentro del mundo antiguo cuando revisamos la historia del desarrollo de la pornografía, por el hecho de que también los dibujos se prestaban precisamente para eso, en una cultura que no tenía dominio de la lectura. Pero cuando aparece o surge el siglo XVI, principalmente con el auge de la imprenta, aparecen libros que son de temática erótica y que fueron no solamente impresos, sino que también se les colocaron calcomanías o dibujos directamente. Por ejemplo, hay un poema de Pietro Aretino, o un libro de poemas de Pietro Aretino, que era totalmente erótico, que apareció en el 1514, y un hombre llamado Marco Antonio Raimundi decidió colocar las imágenes visuales de las palabras eróticas de Aretino. Y esas imágenes visuales se convirtieron en uno de los referentes del famoso Kama Sutra europeo, donde aparecían precisamente imágenes de posiciones sexuales dibujadas por un italiano en pleno siglo XVI. Estamos hablando de en plena época de la Reforma Protestante. Después la pornografía toma un cierto tipo de auge social porque se convierte en una herramienta para atacar y criticar al Estado. Durante la Revolución Francesa, los famosos panfletos políticos que hicieron que los ánimos del pueblo se caldearan en contra de la nobleza, eran panfletos de corte pornográfico, donde se presentaba a la reina María Antonieta siendo penetrada por un general. Y en ese caso también nosotros podríamos encontrar muchísimos otros referentes antes del siglo XVIII, en pleno siglo XVIII y finales del XVIII. Ya para el XIX, cuando aparece la fotografía, puesto que la fotografía aparece ya para la segunda mitad del siglo XIX, entonces se aúna un nuevo arte plástico, que es el arte de la fotografía, donde se comienzan a fotografiar desnudos en posiciones sugerentes, y luego de las posiciones sugerentes entonces encontramos el desarrollo del video. Ya con el video y con el cinemascope, entonces creo que la pornografía se convierte en todo un monstruo, con una cabeza tan insondable que se introduce en plenas casas. Ahí vemos en pantalla el famoso templo de Khajuraho en la India. ¿Sí? Ese templo tenía todas las posiciones sexuales protagonizadas por los mismos dioses, y se pensaba que esas imágenes ahuyentaban los malos espíritus en la India. Es interesante saber eso, porque precisamente el Kama Sutra como tal es un libro pornográfico con un cierto sentido religioso, sí, y que después se convertirá con el desarrollo del cine y de la televisión en toda una industria que a través de videos triple X va a salir de los famosos cines de adultos que había en Estados Unidos, donde se proyectaban ese tipo de películas, pasa a los hogares directamente, y en los hogares se convierte en el pan nuestro de cada día, de los niños que precisamente acceden a este tipo de videos, y lo hacen gracias al desarrollo del internet. Ya con el internet creo yo que la pornografía toma su última arma y comienza a desarrollar su mayor impacto en base a la desensibilización, que antes se veía algo como algo negativo y ahora se acepta, puesto que las películas que vemos en su gran mayoría son películas que presentan de buenas a primeras una escena sexual, una escena erótica, y ya nosotros no pedimos que se quiten. De hecho, las aceptamos directamente. Así es. Puesto que en ocasiones podría incluso depender la trama de esa misma escena. Y eso es algo que podríamos ver en el impacto. Sí, ¿cree, Néstor, que está la sociedad lista para dar un golpe, un gran golpe a la pornografía? ¿Conoce de algún momento en la historia donde se ha luchado en contra de esto, que es un mal?
terrible. La crítica que se le ha hecho a la pornografía siempre ha estado dividida en dos bloques. Hay una crítica dentro de lo que es el movimiento feminista, puesto que se considera que la pornografía ha colocado a la mujer como un objeto sexual. Mientras que dentro del movimiento de la ética cristiana también se rechaza por el hecho de que violenta todos los principios que tienen que ver con la santidad del matrimonio y del acto sexual mismo. De hecho, en Hebreos capítulo 13, verso 3, dice: honrosos en todos el lecho y mancilla. Y cuando dice lecho se está refiriendo al hecho matrimonial. Y cuando habla de que debemos honrarlo, quiere decir que debemos respetarlo. Y cuando dice que no puede haber mancilla, quiere decir que hay incluso posiciones sexuales que se han hecho famosas en el mecanismo de la industria pornográfica, pero que en realidad son mancillas mismas para el hecho sagrado del matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos posturas, entonces inmediatamente podríamos descubrir que la pornografía misma es un mal, es una anomia. Claro, siempre hay voces que la defienden. Hay muchísimas voces que señalan, por ejemplo, que la pornografía es útil y necesaria, número uno, porque puede significar una terapia. Y número dos, porque puede ser de sentido pedagógico, de ahí el desarrollo de la famosa pornografía cristiana, que se utiliza para educar a los cristianos de cómo tener una correcta relación sexual. Eso es una herejía. Claro, claramente, claramente, una herejía que deberíamos nosotros criticar, y creo que esta es una de las razones de por qué se hacen programas como este. Sí, qué bueno, y que podamos de manera así sana y elegante hablar de este tema que es oportuno en este tiempo, ya que todo está permeado por la pornografía. Uno oye un tipo de letras, canciones que con una musicalización tremenda, increíble, muy muy bonita, pero las palabras realmente hacen muchísimo daño. Yo puedo decir que incluso no más daño que tú, hoy en día un joven subiendo, un niño creciendo, vemos, hombre, si hay un anuncio de agua que básicamente no tiene que ver con algo de sexualidad, ponen como un anuncio una mujer en bikini, semidesnuda, buscando de que el joven, el niño, crezca con eso. Pero algo me voy más lejos, es que aunque no se diga tanto, pero a nivel empresarial en Estados Unidos es un monopolio millonario que se arma en cuanto a la pornografía, empresas que se han hecho multimillonarias. Hay muchos intereses alrededor de la pornografía. Y básicamente el gobierno no puede controlar, el gobierno de Estados Unidos ni a nivel mundial, tantos millones de dólares que se mueven a nivel de internet, a nivel de ventas de libros, a nivel de ventas de DVD, porque es un negocio que es un frente. Redondo. Frente económico, full. Y tentáculos que han arropado muchas áreas de la sociedad. Néstor, ¿cuál sería el consejo frente a este mal desde el punto de vista ético y cristiano? Debemos estudiarlo, debemos analizarlo y debemos atacarlo. Y creo que la mejor manera de atacar la pornografía no es reaccionando en contra de ella solamente, sino proponiendo ideas básicas que puedan suplantarla a la misma. ¿Cuáles ideas podrían ser eso? Ya eso sería tema para otros programas. Así es, qué bueno y qué interesante ha resultado este segmento. Robert Lora, bendiciones y que sigas incursionando en estas áreas y podrías ayudar a mucha juventud. Néstor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ustedes ya nos reencontraremos la próxima semana.